Seguimos aquí en La Mira Radio, bueno, con este programa histórico realmente estamos en comunicación con Nicolás Breglia. Bueno, se viene la segunda tanda, Daniel Pena estaba realizando una pregunta, ¿no? Sí, y el señor Breglia ya nos estaba introduciendo a los orígenes de la masonería en la República Argentina. Sí, aparece la logia San Juan de Jerusalén, y acá hay un tema que ha sido a veces poco estudiado, que aparecen logias con carta constitutiva de grandes logias norteamericanas, y aparecen así como salpicadas durante el proceso de emancipación y de discusión de sistemas de formas de gobierno. Ajá. Esas logias tienen una particularidad: proponen la República Federal. Ese es el sistema de gobierno que proponen. Pero nos estamos adelantando un poco al tema. Estas dos logias que yo le había mencionado, Independencia y San Juan de Jerusalén, Sí. participan en la primera y segunda invasión inglesa. ¿De qué manera? El tema es así. Había habido una reunión en Francia y después también en Inglaterra, presidida por Francisco de Miranda, y con la representación de dirigentes masones de los distintos virreinatos. El que participa acá es Saturnino Rodríguez Peña, y acuerdan el apoyo de tropas inglesas al movimiento emancipador. Ajá. Cuando viene la primera invasión inglesa, creen que es como consecuencia de ese acuerdo que se había suscrito, y 1.200 hombres toman la ciudad de Buenos Aires prácticamente sin disparar un solo tiro. Pero ¿qué ocurre? Beresford, que también era masón, se erige como gobernador de Buenos Aires, levanta la bandera inglesa y le pide que juren obediencia a su majestad británica. Claro, venían a ocupar el país. Venían a ocuparlo, y entonces ahí se reúne la Logia Independencia, lo comisionan a Castelli, que tengan una reunión con él y le exige el cumplimiento del acuerdo. Cuando Beresford dice que no lo va a cumplir, entonces sale y le dice que en ese momento se reiniciaba la reconquista de Buenos Aires. Inmediatamente los detienen, reconquistan Buenos Aires, lo llevan detenido a Luján, y después acuerdan con Beresford que lo van a dejar en libertad, pero él se juramenta en no tomar las armas contra el virreinato, nunca más, y se va en misión diplomática a su majestad británica para indicarle que tiene que apoyar el movimiento emancipador, pero no adueñarse de estas tierras, porque estas tierras no querían pertenecer al imperio inglés. Cosa que Beresford cumple después con esa Beresford promesa. cumple porque en Montevideo se encuentra con lo que se denominó la segunda invasión inglesa, que en realidad es la consolidación de la primera. Le entregan el mando y él la rechaza. Dice que no, pero sí el coronel Pack. Entonces por eso el coronel Pack después lo buscan porque dice que es un traidor y un perjuro. Ahora, en la segunda invasión inglesa, con 12.000 hombres, se prepara a Buenos Aires, hay barricadas en las calles, pelean los masones, ya se ponen al frente en la defensa de Buenos Aires, pelean fue una de las batallas más importantes de la historia argentina, porque pelean desde el abuelo hasta el nieto, pelean las mujeres, y enfrentan a un regimiento de 12.000 hombres, que era el mejor regimiento del mundo en esa época. Sí. Y hay que tener en cuenta que Buenos Aires eran 40.000 habitantes, y había 8.000 con capacidad de combate. Claro, es decir, es un poco cierta toda esa novela que nos vendieron desde la escuela primaria de que la gente le tiraba agua hirviendo desde los techos de la casa a las tropas inglesas. Y bueno, sí, fue una lucha tremenda. Hay algunos testimonios de oficiales ingleses que dicen que nunca vieron un pueblo que se defienda con la ferocidad que se defendió Buenos Aires, y cuando describía al combatiente de Buenos Aires decía que era un hombre más bien bajo, no bien aseado, decía, con una prenda muy extraña, que era como una especie de mantel con un agujero en el medio, el poncho. El poncho. Dice, pero con el cuchillo y la lanza temibles. Claro. ¿Y qué pasa inmediatamente después de este rechazo de las invasiones? Invasiones se conforma, ahí empieza a haber un germen independientista, se conforma el regimiento de patricios, que eran los veteranos que habían combatido allí,
y después empieza nuevamente a actuar una logia que se denomina también independencia, que no se sabe bien si es continuidad del anterior o se conformó nuevamente, pero ya presidida por Julián Álvarez. Y son los que logran la destitución del virrey el 22 de mayo del año 1810. A ver, le propongo una cosa, hagamos un puntito chiquito, porque nos vamos a meter en la Revolución de Mayo y en el inicio de la guerra contra España, ¿no? Exactamente. Nos están llegando muchas preguntas de oyentes, y a ver si podemos evacuar alguna y después retomamos la parte histórica, ¿qué le parece? Pero ¿cómo no? Bueno, doctor Nicolás Breglia, aquí un vecino pregunta si la masonería es una religión, si se trata de una religión. No, para nada. Nosotros nos desarrollamos en el ámbito terrenal y temporal. Ajá. Y cuando la persona se muere, nos ocupamos del hombre de que nace hasta que muere, tratamos de perfeccionarlo, ética, moralmente, y además de cultivarlo, de que esa persona adquiera conocimiento. Nosotros garantizamos en los masones conducta y conocimiento, y cuando se muere, de acuerdo a su conciencia. Las religiones se desarrollan en el otro ámbito, que no es el terrenal y temporal, sino en el espiritual trascendente, que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito de desarrollo de la masonería. Y bajo ese punto de vista, no es una religión bajo ningún punto de vista. Además, al contrario, acepta todas las religiones. ¿Convives varias? En un nivel de igualdad. ¿Conviven en sus logias varias religiones? Sí, totalmente. Bien. Pero con la única diferencia de que la masonería considera que hay un solo Dios, y el Dios de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes es el mismo, y el resto son liturgias. Bien, Es bueno. decir, sale de la concepción sectaria que se tiene normalmente de las religiones, ¿no? Las religiones consideran que el único que se salva es el que pertenece a esa religión, y nosotros decimos que se salvan todos. Marcelo Andrés Pérez pregunta al señor Breglia, ¿por qué es todo oculto y secreto? ¿Qué es lo que ocultan? Bueno, gracias, Andrés. Lo que pasa es que la masonería tradicionalmente afectó derechos concentrados de la sociedad. Y al afectar derechos concentrados, por ejemplo, al plantear de que el señor feudal tenía el mismo derecho que el siervo de la gleba, y que el voto del caballero pobre es el mismo que el caballero que el caballero poderoso, al plantear una sociedad igualitaria en libertad, sí, y a empezar a cuestionar el derecho divino de los reyes y todo lo demás, afectó derechos muy concentrados en la sociedad. Entonces debió protegerse él y proteger a toda su familia. Y ese es uno de los motivos de que uno mantiene el secreto y después la discreción. Por ejemplo, acá en Argentina, que si bien es cierto que estamos en democracia, sí, hay zonas donde no hay ningún problema en ser masón, pero hay otras zonas con gobiernos y economías feudales que es un problema ser masón realmente. Entonces ahí sí hay que guardar el secreto, ¿no? Volvemos nuevamente aquí, bueno, la gente se está comunicando vía las redes sociales, Multimedio en la Mira, en el Facebook, nuestra fanpage, Multimedio en la Mira Avellaneda, y en las redes sociales, @en la Mira Radio. Doctor Breglia, le presentamos a nuestra columnista también, Ingrid Muñoz, quien también le va a hacer una consulta.